entrar ahí. Mira que a veces sí se repite. Ya, la grabación está. Buenas tardes, el tema para hoy es metástasis en fémur proximal, fijación versus artroplasia. Mi nombre es Geraldine Álvarez, yo soy residente de cuarto año de Sanitas. Perdón. Entonces, los temas a tratar van a ser la evaluación del paciente, el manejo perioperatorio, el manejo quirúrgico y las conclusiones. El primer caso... Perdón, yo les hago una pregunta, qué pena, yo no estoy viendo la pantalla, no sé si sea el único el que no la ve. Listo, dale, voy a dejar de compartir y ya empezamos otra vez. Voy a detener la grabación. Ya, compartir. ¿También la detengo? ¿En dónde? Sí, detengo ahí. Ahí, en las citas. Pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Ahora sí, perfecto, perdón. ¿Sí? ¿Todos? Ah, bueno. Ok, entonces el primer caso es una mujer de 49 años con un cuadro de 2 meses de dolor del muslo derecho posterior al trauma. La señora tiene un antecedente de un cáncer ductal infiltrante de mama derecha en manejo con quimioterapia y radioterapia. Estas son las imágenes clínicas de la paciente. Y estas son las imágenes radiográficas en donde se ve un compromiso a nivel del fémur proximal, al parecer pues que tiene un patrón lítico inicialmente. Acá, entonces pasamos a la evaluación del paciente, todo pues teniendo en cuenta el primer caso. Es muy importante en los pacientes en general que presenten enfermedades metastásicas óseas en la historia clínica y el examen físico, porque digamos que solamente con esos dos valores tenemos un 27% del diagnóstico y si lo sumamos a las imágenes nos da hasta un 85% de probabilidades de tener el diagnóstico. Dentro de las imágenes radiológicas que debemos pedir en estos pacientes, siempre debe ser el TAC tóraco-abdominal porque hay algunas, digamos que patologías primarias óseas que dan metástasis a pulmón, la resonancia, la gamografía y digamos que en las últimas días viene cobrando importancia el PET scan porque el PET scan es más sensible y más específico para diagnosticar metástasis a distancia. Cuando el diagnóstico está poco claro o queremos hacer diagnósticos diferenciales, es muy importante en ocasiones pedir laboratorios. Si bien los laboratorios no nos van a dar el diagnóstico anatomopatológico de la paciente, sí nos puede indicar su estado actual basal. Entonces los exámenes por lo general que se piden son el cuadro hemático, función renal, electrolito, función hepática, los marcadores tumorales y el perfil óseo y rectantes de fase aguda, siempre pensando que puede ser un foco infeccioso lo que estamos viendo en las imágenes. Esta es la misma paciente, ya después de haberles nombrado las imágenes que debemos pedir, en donde en definitiva en la resonancia magnética se ve una infiltración a nivel de todo el fémur proximal, tanto en los cortos sagitales, axiales y coronales, y vemos en la gamografía la hipercaptación que se ve a nivel del fémur proximal. Entonces, digamos que la biopsia es el paso esencial para el pronóstico de supervivencia de los pacientes. Entonces es por eso importante siempre mencionar la importancia de la biopsia. Ya en los pacientes no en todos los pacientes con enfermedad metastásica ósea se debe pedir una biopsia. Hay algunos casos específicos. Si definitivamente no tenemos un tumor primario, hay que pedir obviamente biopsia para la lesión solitaria que presenta el paciente. Si el paciente tiene una malignidad conocida, pero no hay metástasis previas, también es necesario pedir la biopsia. Pero si ya el paciente tiene un diagnóstico de una neoplasia maligna de alto grado y pues con compromiso metastásico múltiple, no es necesario biopsiar, porque lo más probable es que pues sea de esa neoplasia de alto grado. Entonces, en consecuencia a esto, a la paciente se le tomó una biopsia de la lesión metastásica a nivel del fémur proximal que coincidió con su diagnóstico de base. Es importante también mencionar el riesgo de la fractura o de fracturas inminentes. Ya Sebastián lo nombró en la
presentación pasada de una manera más detallada. Sin embargo, igual lo menciono porque es importante tenerlo en cuenta que a pesar de los años, digamos que el score del doctor Mirels todavía está vigente, a pesar de su baja especificidad y que no tiene en cuenta algunos factores importantes como las comorbilidades y el tipo histológico de los tumores, pero todavía lo podemos utilizar y sale, digamos que está expuesto en diversos artículos que nos hablan de inminencias de fracturas en pacientes con enfermedades metastáticas óseas. Y también cobra importancia en la actualidad el compromiso cortical axial de más de 30 milímetros o el compromiso circunferencial cortical de más del 50%, que son factores predictivos de fractura y son, digamos que son valores sacados de estudios prospectivos de la doctora Van der Linden. En cuanto a la expectativa de vida, digamos que es muy raro el caso en el que los pacientes con fracturas o metástasis a nivel de fémur proximal sean tratados de manera conservadora. Digamos que lo único que podríamos incluir en cuanto al manejo ortopédico de estos casos es que los pacientes tengan expectativas de vida cortas, en donde la rehabilitación posterior a la cirugía supere la sobrevida del paciente, que es algo que en definitiva no puede hacerse cuando uno está escogiendo un procedimiento para hacer en estos pacientes. Entonces, en cuanto puntualmente a el fémur proximal, hay varias indicaciones específicas que ya vamos a nombrar, pero en general las recomendaciones para considerar la cirugía son los pacientes que tengan una esperanza de vida de 30 días, deben fijarse cuando las metástasis están en huesos con soporte de carga y cuando tienen una esperanza de vida de 3 meses, pues huesos que no soporten carga. Entonces, ahí es donde viene la pregunta sobre la sobrevida del paciente. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Entonces, este score del grupo de sarcoma escandinavio lo hizo una serie de puntajes basado en unos ítems específicos sobre el tipo de tumor, el Karnofsky, la presencia de metástasis en órganos viscerales y el número de metástasis que haya en el esqueleto óseo. Es bastante parecido al Tokuhashi en columna. Entonces eso nos va a dar un puntaje en donde nos va a estadificar los pacientes en 3 grupos y de ahí podemos sacar, digamos que la estimación de sobrevida de los pacientes. También es útil para todos los pacientes que tengan enfermedades metastásicas óseas. Y en cuanto a la sobrevida, entonces, como les venía diciendo, la sobrevida es tal vez el factor más importante para escoger el tratamiento en estos pacientes. Entonces, digamos que el manejo quirúrgico de las metástasis en fémur proximal está muy ligado a eso. La sobrevida de estos pacientes en algunos cohortes lo han puesto entre un 17 a un 63% a un año y hay estudios que han nombrado que los pacientes sobreviven hasta un 23% a 5 años. Sin embargo, estos son estudios en los que no, digamos que son estudios históricos de donde salen este tipo de datos, pero son estudios en los que no se tuvo en cuenta el manejo actual que tenemos para los tumores primarios. Entonces, digamos que en la actualidad los pacientes sobreviven muchísimo más, o sea, en realidad ha aumentado drásticamente la supervivencia y los pacientes finalmente viven lo suficiente para ver fallar el manejo quirúrgico. Es por eso tan importante, digamos que escoger muy bien el implante, porque ahora los pacientes que tenían tumores primarios en los que la supervivencia era casi mínima, como los tumores de intestino, los tumores gástricos, alcanzan a ser enfermedades metastásicas y han aumentado en un 40 y en un 10% en los últimos 10 años. Entonces, la segunda parte ya es todo el manejo perioperatorio del paciente, en donde nosotros nos vemos expuestos a diversas patologías que presentan los pacientes secundarias a sus tumores, como la hipercalcemia, que es algo muy común en pacientes que tienen CA renal, infecciones, trombosis, neumonía, sangrados, hay diversas cosas que pueden suceder. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos que prever antes de operar el paciente, como nosotros sabemos que los pacientes que tienen cáncer o que tienen algún tipo de tumor, por lo general tienen afectada toda la línea sanguínea por alteración en la médula ósea y alteraciones hepáticas. Entonces,
digamos que sería algo obvio saber que los pacientes oncológicos tienen mucho mayor probabilidad de sangrar de manera intraoperatoria. Y hay algunos tumores específicos que sangran mucho más, como los tumores renales y los tumores tiroideos, en donde está recomendado hacer una embolización preoperatoria 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, justamente para evitar el sangrado masivo. Adicionalmente, la radioterapia es algo muy importante y es por esto que, digamos que lo menciono, porque los implantes que vamos a escoger y de los que vamos a hablar más adelante tienen que ir en muchas ocasiones cementados, justamente por la radioterapia, porque hay que, digamos que, exponer todo el hueso a la radioterapia y necesitamos un implante que no falle de manera pronta. Entonces, digamos que la radioterapia tiene una situación y es que se ha encontrado que los pacientes a los que se les expone a radioterapia tienen mucho mayor índice de infecciones cuando se colocan endoprótesis. Sin embargo, con dosis bajas o dosis estándares no se ha visto que presenten deterioro en la cicatrización si se inician las radioterapias de 10 a 14 días postoperatorios. Otra de las cosas que hay que mencionar en el manejo perioperatorio es la posibilidad de eventos cardiovasculares, sobre todo por la presurización del cemento con las artroplasias. Entonces hay factores asociados como la edad, las prótesis con vástagos largos y el uso de distintas mezclas de polimetil metacrilato. Entonces, una de las, para lo que debemos ir preparados es saber que no deberíamos utilizar restrictores de cemento justamente para evitar esto, para evitar los eventos cardiovasculares intraoperatorios. Y eso pues ya lo hemos visto nosotros en nuestras jornadas quirúrgicas. Como tercer punto está el manejo quirúrgico, en donde digamos que lo más importante siempre es que el diagnóstico histológico tiene que confirmarse en cirugía y antes de cirugía. Hay unos objetivos quirúrgicos que nos los dio el doctor Dan Brown hace muchos años, en donde él nos dice que el implante que escojamos en estos pacientes tiene que aliviar el dolor, preservar o restaurar la función, darle una estabilidad inmediata para que se pueda lograr un soporte de carga y la longevidad del implante es clave porque la rehabilitación no puede superar la sobrevida del paciente y tampoco, y pues hay que evitar las complicaciones porque tienen muchísima mayor morbilidad, sobre todo en este grupo de pacientes. Algo que hay que mencionar es la fijación profiláctica, porque la fijación profiláctica, si bien todavía no hay estudios que lo respalden de manera prospectiva, el costo de la estabilización profiláctica sí se ha demostrado que es significativamente menor al de una fractura en este tipo de pacientes. Entonces, mencionando la fijación profiláctica, como les digo, hay poca evidencia que dice que pues, nos toca fijarlos. Sin embargo, las fracturas, los pacientes cuando se fracturan tienen muchísima mayor morbilidad. Entonces, eso hace que, digamos que los pacientes en la fijación profiláctica sangren menos, pero se ha demostrado que estos pacientes hacen muchísimos mayores eventos tromboembólicos. Entonces, no es solamente fijar los pacientes de manera profiláctica porque nosotros consideremos que se debe hacer. Digamos que ya hemos hablado de las fracturas inminentes y de los distintos scores que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que podemos hacer es fijar muchos pacientes de manera profiláctica cuando no tenían indicación y eso genera muchísima mayor morbilidad. Entonces, básicamente, el objetivo o el beneficio de la fijación profiláctica en estos pacientes con enfermedad ósea metastásica a nivel de fémur proximal es la supervivencia, que pues sí se ha demostrado que a estos pacientes pues les va mucho mejor cuando está bien indicada esta fijación. Esta es la misma paciente del primer caso en donde vemos que a pesar de que la paciente no estaba fracturada, se le hizo una fijación profiláctica por un puntaje en Middles 9. El segundo caso clínico es una mujer de 77 años con un cuadro de dolor en el muslo derecho que no cede con el reposo. El dolor aparece después de caerse por las escaleras sobre la cadera derecha. La señora tiene un antecedente de un mieloma superficial en la piel de la espalda, el manejo con nivolumab y radioterapia externa. Estas son las imágenes que les muestro en donde evidentemente vemos una fractura intracapsular secundaria a una infiltración tumoral. Entonces,
En estos pacientes nosotros tenemos que evaluar. Ya, perfecto, sí. Entonces, hablando puntualmente de del compromiso intracapsular, por lo general la evidencia respalda el uso de las prótesis articulares. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que las osteosíntesis tienen altas tasas de fracaso. De hecho, la mayoría de estudios lo cita como tasas inaceptablemente altas de fracaso. Entonces no está recomendado para fracturas intracapsulares. Digamos que las artroplasias tienen un buen desenlace clínico y supervivencia, y como les decía, por lo general deben ser cementadas porque estos pacientes tienen que ser sometidos a radioterapia. ¿Cuál es la complicación más importante? Va a ser la luxación. Los pacientes con oncológicos tienen mayor posibilidad de luxarse con una artroplasia por muchas cosas, porque tienen débiles toda la parte muscular, toda la parte de los abductores y de los rotadores externos, y porque tienen infiltración del tejido que hace que no tengan la suficiente fuerza para sostener la prótesis. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para colocar prótesis en pacientes oncológicos. Lo más importante va a ser que las prótesis articulares disminuyen el dolor y hace que el paciente camine y tenga algo de independencia social, y esto aumenta drásticamente, lo que mejora la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, para hablar de las prótesis articulares, digamos que hay varias cosas, como les digo, que tenemos que tener en cuenta. Hay que usar vástagos cementados, pero entonces nosotros vemos si son vástagos tradicionales o deben ser vástagos con soporte de cálcar, y esto básicamente va a depender del nivel de fractura y del grado de la enfermedad ósea que tenga el paciente. Hay dos conflictos importantes. Uno es la longitud del vástago y dos es la afectación concomitante del acetábulo ipsilateral, porque de esto va a depender si colocamos semiartroplasias o prótesis articulares o pues qué tipo de implante colocamos, y estos dos situaciones siempre las tenemos que pensar cuando nos vemos enfrentados a este tipo de pacientes. Entonces, hablando de la longitud del vástago, podemos hablar de vástagos largos versus vástagos estándar. Digamos que la regla general es que el vástago debe sobrepasar 2 diámetros óseos de la zona débil más distal. Sin embargo, es bastante controvertido. Los estudios indican que los vástagos de menos de 250 milímetros se aflojan y digamos que la enfermedad progresa y puede tender a fracturarse, y los vástagos más largos tienen mucho mayor compromiso cardiopulmonar. Sin embargo, hay algunos estudios como el del Dr. Singh que indica que no, que digamos que no hay una correlación importante entre la longitud del vástago y las complicaciones o la tasa de reoperación. Entonces aquí tampoco está, digamos que la verdad, no está puntualmente esclarecido ese factor. Sin embargo, la evidencia, digamos que la tendencia en la literatura es de colocar vástagos largos y vástagos cementados. En cuanto al compromiso acetabular, no hay estudios finalmente que defiendan una opción sobre la otra. Eso depende de la edad, del estado funcional y del compromiso del acetábulo. ¿Por qué? Porque a los pacientes les puede ir perfectamente bien con una hemiartroplasia si no tienen compromiso acetabular. Entonces, si nosotros decidimos colocar una hemiartroplasia, debemos pensar si tiene que ser una hemiartroplasia bipolar o si se coloca un unipolar, porque digamos que las hemiartroplasias presentan una ventaja sobre las prótesis articulares totales, y es que no se luxan tanto. Pero si se colocan prótesis unipolares, por ejemplo, producen mucha erosión acetabular y finalmente el paciente termina en una cirugía de revisión para una prótesis total. Entonces, digamos que la tendencia es que si vamos a utilizar hemiartroplasias, utilicemos bipolares. Y hay un porcentaje que del 4.6 al 8% de los pacientes que se les hace una hemiartroplasia bipolar se pasan y se hacen una conversión a prótesis articular total. Entonces, este es el resultado posoperatorio del segundo caso clínico, en donde se colocó una prótesis articular, una hemiartroplasia con una, digamos que bipolar. Entonces, ahora hablamos del compromiso extracapsular. Siempre se recomienda pedir un TAC para ver el stock óseo. Ya les había comentado que la osteosíntesis
con o sin asociación a cemento se ha venido abandonando porque el implante fracasa, porque no pega o porque progresa la enfermedad. Entonces se ha venido dejando de usar, pero hablando puntualmente de las placas, porque los clavos intramedulares sí generan alivio de dolor y retorno a la movilización y tiene una sobrevida del implante de un 94% a 3 años. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿el clavo tiene que ser corto o tiene que ser largo? Entonces, cuando uno coloca un clavo corto en este tipo de pacientes con metástasis a nivel del fémur proximal, hay altísima probabilidad de que haya una fractura en el tip del clavo. Entonces, no son recomendados y hay que colocar siempre clavos largos. Y como les dije, la principal preocupación de utilizar osteosíntesis es que progresa la enfermedad. Ahora, hay algunas cifras importantes, como el doctor Wering utilizó, hizo un estudio de comparación del DHS o el clavo versus las artroplasias, hablando puntualmente de las reintervenciones, y se encontró que con la osteosíntesis se vuelven a operar mucho más los pacientes. Las prótesis articulares siempre van a estar asociadas a luxación. En este estudio fue de 13.8, pero también importante, la cabeza. Tenemos que escoger muy bien la cabeza y también escoger muy bien si vamos a poner una copa de doble movilidad o vamos a poner una copa estándar, porque eso también depende. Como estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de luxarse, pues digamos que las copas de doble movilidad estarían indicadas. Y entre más grande la cabeza, pues menos se va a luxar. El caso clínico número 3, entonces es una mujer de 50 años que consulta por un cuadro de 3 meses de dolor en cadera derecha progresivo hasta tornarse insoportable. Esta paciente tiene antecedente de cáncer de mama manejado con cuadrantectomía y quimioterapia y radioterapia. Estas son las imágenes de la paciente, donde pues también se ve una infiltración a nivel intertrocantérico y en el cuello tumoral. Estas son las imágenes de resonancia magnética. Y bueno, para hablar un poco sobre puntualmente el caso de esta paciente que tiene mucho que ver con la osteosíntesis, hay algunos datos chéveres y es como que el clavo intramedular tiene una sobrevida el clavo intramedular cuando los pacientes sobreviven más de 3 años, fallan. Entonces, pero ellos fallan no puntualmente por el clavo, sino por varias cosas, es multifactorial. Igualmente el embolismo. Y vemos un fracaso del implante de 3.1 a 42% si el paciente sobrevive más de un año. Entonces, digamos que por eso es tan clave saber o poder estimar cuánto tiempo va a vivir el paciente para ver si vale la pena colocar una osteosíntesis, porque vemos que el implante fracasa con un porcentaje bastante importante después de un año de sobrevida. Hay estudios del Dr. Chanley, son estudios muy viejos, pero ellos hablan de que los pacientes, como son pacientes oncológicos, pueden presentar fracturas bilaterales y clave saber que no se pueden fijar los pacientes al tiempo, no se les puede poner los dos clavo bilateral. Hay que esperar 2 semanas porque digamos que los estudios de él indicaron que se moría el 100% de los pacientes cuando se hacía fijación bilateral. Otra cosa es saber si debemos fresar o no fresar el clavo, por lo que digamos que estos están también asociados a eventos cardiopulmonares. Entonces, este estudio del Dr. Cole se dedicó puntualmente a eso y ellos dicen que la embolia depende de la presión intracanal y está puntualmente asociada a los clavos fresados. Entonces, siempre intentar no fresar los clavos en este tipo de pacientes. Este es un ejemplo que les pongo de placas de un curetaje, o sea, el manejo intralesional de la lesión asociado a placas y polimetilmetaquilato. Y digamos que la única indicación que habría de colocar estos dispositivos en fémur proximal es que la metástasis comprometa menos de la mitad del área del hueso, pero digamos que los resultados son pésimos y tiene altas tasas de fracaso, entonces no se recomienda colocar estos dispositivos para metástasis en fémur proximal. Aquí está el resultado del caso clínico del 3, que es el resultado postoperatorio, en donde esta infiltración tumoral a nivel intertrocantérico se manejó con un clavo intramedular. Y bueno, para hablar otro poco, podríamos decir que la endoprótesis, ¿cuál es el papel que tiene la endoprótesis en las metástasis a nivel del fémur proximal? Y básicamente tenemos 2 indicaciones. Una, o que haya destrucción proximal del fémur por tumor,
que se destruya por completo el fémur proximal o que haya un fracaso con los implantes previos. Ahora, la endoprótesis tiene altos costos y hay un montón de complicaciones. Mayor tasa de infecciones, 11% versus 1% con prótesis convencionales, pérdida sanguínea, neuropraxias, inestabilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil, digamos que solucionar la parte de los rotadores externos que se puede hacer con un pull-out en las prótesis convencionales, en las endoprótesis no se puede hacer. Entonces, eso es uno de los factores asociados a luxaciones y a periodos de inestabilidad, asociado a la no sutura de la cápsula. Y ya casi llegando al final, ¿cuándo debemos utilizar cemento? El cemento no está indicado en todos los constructos en estos pacientes, pero digamos que la indicación puntual es enfermedades de gran masa de tejido blando o destrucción de más del 50% del hueso. Entonces ahí está indicado curetear, pues porque una citorreducción y hacer una aumentación con cemento. ¿Por qué es importante entonces hacer esto, el curetaje y la citorreducción? Porque la radioterapia va a ser mucho más eficaz en enfermedades microscópicas que con una masa grande. Y que digamos que el cemento limita la carga tumoral a lo largo de todo el canal femoral, entonces evita también unas futuras metástasis asociado a que el cemento actúa como un estabilizador mecánico, porque adicionalmente a que logra el contacto de los fragmentos distal y proximal, también lo que hace es una distribución de la carga total del peso sobre los tornillos de bloqueo. Si tenemos la superficie perióstica del hueso intacta, no es necesario hacer curetaje ni citorreducción. Y respondiendo pues a la pregunta de osteosíntesis versus artroplastias, pues todo lo que les dije en la exposición llega a esta pregunta, en donde en definitiva vemos que la osteosíntesis está guardada para unos casos muy puntuales, sobre todo para fracturas intertrocantéricas, pero digamos que la artroplastia es la que tiene muchísimos mejores resultados. Y acá traigo este estudio que es del año 2020, donde justamente lo combinaron. Es un estudio retrospectivo que vio pues bases de datos, no propiamente historias clínicas, y ellos tenían dos objetivos: evaluar cuáles eran los resultados clínicos y los factores de supervivencia. Y en definitiva encontraron que la supervivencia de estos pacientes era de un 43.3% a un año y 14.33% a 5 años. Entonces la supervivencia a un año sí ha aumentado, pero ellos comparando la osteosíntesis con las prótesis no encontraron diferencias en sobrevida ni en resultados clínicos. Lo que sí vuelven y nos dicen es que la fijación profiláctica mejora la marcha versus los pacientes que se fracturan y que hay que hacerles pues el manejo definitivo. Hay unos factores que ellos encontraron para que los pacientes tuvieran mayor o menor o peor desenlace, y en definitiva el ASA, el dolor preoperatorio y el score que tiene la OMS son factores asociados a peores desenlaces, mientras que la función postoperatoria y digamos que la curación de esa metástasis son factores de buen pronóstico. Aquí les muestro esta gráfica, tiene muchísimas letras, pero básicamente es un resumen de todos los estudios que pueden haber sobre la comparación entre osteosíntesis versus artroplastia en pacientes con metástasis en fémur proximal, y vemos que en casi todos los estudios pues las prótesis articulares son la recomendación final en casi todos los estudios. ¿Por qué? Porque las osteosíntesis tienen un montón de complicaciones que las prótesis solucionan en el mismo procedimiento. Entonces, básicamente, ¿de qué va a depender la decisión? Depende de la localización de la fractura, a excepción de las fracturas subtrocantéricas, que se pueden manejar con ambas, con prótesis articulares o con clavos intramedulares. Entonces, a manera de conclusión, entonces el fémur proximal pues es el lugar más común de las metástasis óseas en el esqueleto pendicular. El incremento de la sobrevida aumenta la enfermedad metastásica, entonces por eso la elección de los implantes es tan importante. Clave pues son los estudios de extensión y la anamnesis, y como les digo, la sobrevida es lo más importante, es el aspecto fundamental en la escogencia del constructo, y digamos que la tendencia es a que hay mejores resultados con prótesis articulares, pero depende de la localización de la fractura. Muchas gracias.